Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del capítulo 13 de elasticidad. Vamos a ver ahora, ya habíamos visto en la clase pasada los temas acerca del módulo de Young y los conceptos básicos de elasticidad, que era esfuerzo y deformación. Ahora vamos a ver las otras dos partes para completar los ejercicios del capítulo, que serían el módulo de corte y el módulo volumétrico. Ahora, cuando hablamos, si usted recuerda, a las definiciones de esfuerzo de compresión y de tensión, al definirlo decíamos que esto producía un ligero cambio en las dimensiones lineales del objeto. Si usted recuerda, compresión era una fuerza lineal, ¿no? Entonces siempre afectaba las dimensiones lineales del objeto, y la de tensión también, ¿verdad? Porque era jalar el objeto. Ahora, el esfuerzo cortante dijimos que alteraba únicamente la forma del cuerpo sin que cambiara su volumen, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante se define como la relación entre la fuerza tangencial entre el área y entre el área que se aplica. Ahora, la deformación constante se define como el ángulo, un ángulo que se forma y se mide en radianes, ¿no? Y se le conoce como ángulo de corte. Ahora, si aplicamos la ley de Hooke para ese ángulo de corte, nosotros teníamos que el módulo de corte sería igual, lo vamos a definir como, voy a borrar esto, el módulo de corte lo definimos como S, y va a estar dada por el esfuerzo cortante entre la deformación cortante. Ahora, si usted recuerda, cuando nosotros hablábamos de el esfuerzo cortante, nosotros hablábamos de que las fuerzas no tenían una misma dirección, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a referir aquí. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar un esfuerzo cortante? Nosotros siempre vamos a definir que el esfuerzo cortante siempre va a ser la fuerza, dice, aplicada sobre un área determinada, y la deformación va a estar dada siempre por la tangente de un ángulo. Ese ángulo, si usted recuerda la definición de tangente en el triángulo rectángulo, se definía como el lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, al hacer esto, nosotros vamos a definir algo así, ¿verdad? Si nosotros tenemos un esfuerzo cortante, las dos fuerzas no van en la línea de acción. Entonces se va a formar, si nosotros aplicamos las dos fuerzas para acá, el objeto se va a deformar, ¿verdad? No en cuanto a, solamente en cuanto a su forma, dice, eso lo deforma. Entonces vamos a decir que va a definir este ángulo que se formó aquí, y va a tener los dos lados. Al decir la tangente de ese ángulo, nosotros decimos lado opuesto sobre el lado adyacente, lo que sería, estaba definida la tangente, entonces vimos que sería esta distancia D entre la longitud L, que sería la longitud original. Así estaría definida la tangente de ese ángulo. Entonces vamos a decir que lo podemos reescribir como fuerza entre área, y vamos a poner D sobre L, que sería la definición de la tangente según el triángulo, según un triángulo rectángulo que se forma. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad?, con este tipo de fórmulas, y también diríamos que a este módulo, aparte del módulo de corte, también se le llama módulo de rigidez, también se le puede llamar así. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que hay una fuerza, hay un perno de acero. Un perno de acero sería como un clavo pegado en la pared. Vamos a decir que se le aplica una fuerza y baja el clavo, una inclinación, y lo va a bajar una cierta distancia a un cierto ángulo. Entonces vamos a decir que el perno es de acero, y vamos a decir que tiene una sección transversal.
al hablar de un perno es como un clavo, ¿va? La sección transversal sería, cuando nos hablan de secciones transversales, el área que nos dan, nosotros nos vamos a fijar en las unidades que me dan. Por ejemplo, aquí me dice que la sección transversal es de 1.8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Quiere decir que aquí ya me dan el área, ¿va? Me dan en metros cuadrados. No tengo que encontrar nada. Dice que sobresale 3.8 de la pared. Sobresale 3.8 centímetros de la pared. Y vamos a decir que el extremo está sometido a una fuerza que lo dobla. Si se fija, lo dobla a una cierta distancia, a una fuerza, dice, cortante. Quiere decir que va contraria, no está en la misma línea de acción, ¿no? Esta fuerza estaría pegándolo a la pared y esta otra lo bajaría. Quiere decir que no están en la misma línea de acción. Entonces decimos que es una fuerza cortante de 35 kilonewton. Y nos preguntan que cuál sería la flexión del perno. ¿Cuál sería la flexión del perno? Es decir, cuánto se va a doblar. Entonces vamos a ver los datos que me daba. Vamos a decir que tenemos el área, que sería 1.8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Tenemos esta distancia que es lo que sale de la pared. Entonces esa es la distancia L, vamos a decir que ese es L, lo que sobresale de la pared. Ahora esa distancia nosotros la tenemos que convertir a metros para que todo me quede en metros cuadrados o en metros para poder cancelar. Entonces vamos a decir que al hacer la conversión eso me queda 0.038 metros. Esta es lo que sobresale de la pared. Esta es esta distancia. Ahora, hay una fuerza que es hacia abajo, una fuerza cortante, porque no van en la misma línea de acción de las dos fuerzas. La fuerza que somete el perno a la pared y la fuerza lo hace hacia abajo, no están en la misma línea de acción. Entonces vamos a decir que esa fuerza es de 35 kilonewton. Cuando hablamos de kilonewton estamos hablando de 10 a la 3. Yo les decía que al principio del libro estaban esos prefijos y sufijos, mega, kilo, nano, micro, y usted tiene que ver a qué equivale, a cuál es el número que usted le va a poner. Entonces, como aquí me dice que son 35 kilonewtons, yo sé que kilo significa 10 a la 3 o 35.000, puedo poner también, ¿no? Entonces yo voy a decir que la fuerza es 35 por 10 a la 3 newton. Entonces lo que me preguntan es que cuánto sería la flexión del perno, cuánto se va a doblar ese perno de la pared, o sea, esta distancia de aquí. Aquí se forma el ángulo de la tangente. Puede ser que en otros ejercicios le pidan el ángulo de la tangente ahí, cuánto se va a flexionar, ¿verdad? Tomando en cuenta como un ángulo, cuál sería la distancia en radianes. Si a usted le preguntan, siempre tiene que darlo en radianes. Ahora voy a borrar esto, acordándonos que me están diciendo que es un perno de acero. Ahí, ¿para qué nos sirve estar pendiente del material de que estamos hablando ahí? Hay unas tablas, la tabla 13.1 y 13.2, que me da módulos específicos que yo puedo encontrar para poder despejar según el material de que estamos haciendo. Como me dice que es de acero, yo voy a buscar en la tabla 13.1, porque la 13.2 son los mismos datos, son los mismos módulos, pero en unidades diferentes, ¿no? La tabla 13.1 de su libro es para unidades del sistema internacional, ¿va? Y la 13.2 es para los del sistema inglés. Entonces vamos a ver ahí que vamos a tomar los datos de la tabla 13.1 y vamos a encontrar
el módulo de corte del acero, porque como estoy hablando yo de un esfuerzo cortante, yo tengo que utilizar el módulo de corte, que voy a buscar el módulo de corte para el acero en la tabla 13.1 de su libro. Entonces ahí veo y me sale que el acero tiene un módulo de corte de 82.700 por 10 a la 6 pascal. Ese sería mi módulo de corte. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque si usted se fija en la fórmula del módulo de corte, yo tengo que despejar para D, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo tengo el módulo de corte F sobre A y abajo tengo B sobre L, que sería la tangente del ángulo, yo lo tomo como fracciones y me va a quedar F por L sobre área por D. Ahora yo voy a despejar para D. Yo necesito encontrar D. Entonces D me quedaría, ya con el despeje me quedaría FL sobre SA. Sustituyo los valores. Entonces ahora aquí me quedaría la fuerza, que es 35 por 10 a la 3 newton por la longitud en metros, va convertido ya a 0.038 metros, sobre el módulo de corte, que sería 82.700 por 10 a las 6 pascales, y el área que ya me la dan ahí, a 1.8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces tenemos que la distancia que se va a doblar el perno, al hacer los datos, me sale de 8.9 por 10 a la menos 5 metros. Recuerde que aquí las unidades del pascal son newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí se le cancelan en la parte de abajo, se le cancelan metro cuadrado, metro cuadrado. Y solo le quedan newtons aquí. Se le cancelarían con este y le quedarían las unidades de la distancia que se va a doblar el perno únicamente en metros. Si usted se fija, estos problemas son bastante sencillos, solo es de leer muy bien y de encontrar los datos, utilizar las tablas, ¿verdad? Porque a veces ahí están los datos que le hacen falta y usted dice tal vez no lo puedo hacer porque faltan datos, pero usted utilice la tabla. Esta sería la primera parte de los ejercicios del módulo de corte. Creo que solo son 6 ejercicios los que hay de módulo de corte, 6 o 7 ejercicios. Algunos son más sencillos que otros, ¿verdad? Por ejemplo, al iniciar a usted de ahí hay un problema que le pide cuál es el esfuerzo cortante, ¿verdad? Si a usted en todo caso le pidieran solo el esfuerzo cortante, usted ya sabe que se trata solo de la fuerza por el área. Y si le pidieran nada más la deformación cortante también, sabría que es solo esta distancia, D sobre L, de lo que se deforma al aplicarle una fuerza que no está en la misma línea de acción. Ahora, después de esos problemas que usted va a hacer para la próxima, lo vamos a dejar para el próximo sábado porque me atrasé un día, vamos a ver también el siguiente tema para terminar el capítulo, que sería módulo volumétrico. Ya vimos el módulo de corte, que es bastante sencillo, si usted se fija, y vamos a ver el módulo volumétrico, que también es de aplicar fórmulas. Entonces vamos a decir que el módulo volumétrico si usted se fija, el módulo de corte, estamos hablando de solo área, solo figuras que son planas. Ahora, cuando hablamos ya de volumen, ya estamos hablando en 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad también. Tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si a usted para el módulo de corte le dan una figura determinada, usted tiene que saber cómo sacar el área de esa determinada figura. Entonces tiene que tener pendiente, por ejemplo, el área del cuadrado, los más comunes, el área de rectángulos, área de paralelogramos, área de triángulo, ¿verdad? Dependiendo de la superficie de la que esté hablando del problema. Ya en los problemas del módulo volumétrico, nosotros vamos a tener pendiente los volúmenes de ciertas figuras. Entonces, usted también va a tener que consultar en sus formularios del año pasado,
que usted vio volúmenes en el tercer parcial, cuando vimos polígonos regulares, usted miraba áreas y volúmenes de ciertas figuras y de figuras combinadas. Entonces, tener pendiente eso porque vamos a decir que el módulo volumétrico se representa con B y va a ser igual al esfuerzo de volumen y dividido entre la deformación de volumen. Ahora, ¿cómo está definido cada una de estas partes? Entonces vamos a decir que el esfuerzo de volumen siempre va a ser la fuerza aplicada sobre el área. En este caso sí estamos hablando solamente de un área. Y la deformación de volumen, vamos a decir entonces que está definida como la variación del volumen entre el volumen inicial. Entonces vamos a tomar esa fórmula para encontrarlo. También en este conjunto de problemas, aparte de estos datos que se toman en estos ejemplos, vamos a tomar en cuenta cuando le dicen la compresibilidad. Cuando hablamos de compresibilidad, vamos a decir que es compresibilidad, lo vamos a representar por K, y vamos a decir que es el valor recíproco del módulo volumétrico. ¿Qué quiere decir eso del valor recíproco? Que es 1 sobre B, ¿verdad? Ese sería el recíproco de la compresibilidad. Cuando le hablen del problema que encuentre la compresibilidad, que encuentre el módulo volumétrico y después encuentre la compresibilidad, se trata primero de encontrar usted el módulo y luego le va a sacar el recíproco a ese número, es decir, 1 entre el módulo volumétrico, sería 1 sobre B. Ahora, dicho esto, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a tener, vamos a ver, dice una presión de 3 por 10 a la 8 pascales. Bien. Una presión de 3 por 10 a la 8 pascales se aplica a un bloque cuyo volumen es 0.500 metros cúbicos. Ese sería el volumen inicial. Y le dice que si el volumen disminuye, si B disminuye 0.04 metros cúbicos, y le hacen la pregunta, ¿cuál es el módulo volumétrico? ¿Y cuál es la compresibilidad? Ahora vamos a encontrar entonces el módulo volumétrico y el recíproco de ese mismo módulo. Entonces le hace estas dos preguntas. Entonces vamos a ver los datos que me dan. Si usted dice, pero no me dan fuerza, no me dan área, no me están hablando de qué, ¿verdad? Puede tender a una confusión ahí, pero le dan la presión. Recuerde que la presión está definida como fuerza por unidad de área, la que sería también la definición del esfuerzo. El esfuerzo en todo esto de elasticidad, siempre el esfuerzo va a estar dado como fuerza sobre área, que también es presión, que está definida como una presión. Entonces ahí me da la parte de arriba, que sería la presión, ya no tengo que encontrar fuerza entre área. Y aquí me dan el volumen inicial, que sería B, normal, y la variación, porque aquí ya le dice que disminuyó esto. Si le diera el volumen final, usted tendría que hallar la variación de volumen restando al volumen final menos el volumen inicial, pero aquí ya le dice que disminuye esta cantidad, quiere decir que también ya le dan delta B. Vamos a ver cómo sería ya aplicando la fórmula. Entonces vamos a ver ahí, primero nos fijamos también que todo esté en las unidades correctas, es decir, todas iguales. Si uno está en centímetros, entonces tengo que pasarlo a metros para que todo esté en metros y así sucesivamente. Entonces yo voy a decir que el módulo
volumétrico va a estar dado sobre fuerza sobre área, ¿verdad? Por delta B sobre B. Dijimos que esta parte de aquí era presión, ¿verdad? Estaba definido como presión también. Entonces simplemente sustituimos el valor de la presión que me dan aquí, que es, vamos a decir que es 3.3 por 10 a la 8 pascales. Y en la parte de abajo vamos a poner delta B, que es 0.004 metros cúbicos sobre el volumen inicial, que es 0.500 metros cúbicos. Hacemos esta parte de abajo primero, a mí me quedaría 3 por 10 a la 8 pascales entre qué cantidad me sale ahí, ¿verdad? Entonces, ahí haciendo la división, me saldría 0.04 entre 0.500. Entonces me sale 0.08. Ahora esto ya no tendría unidades porque se cancelaría. Para que el módulo volumétrico siempre me va a dar en pascales. Entonces vamos a ver aquí. ¿Cuánto me daría esto? Si yo divido esos dos, me sale que sería 37.500 por 10 a la 6 pascales. Ahora, ¿cuál sería la compresibilidad? Yo voy a dividir 1 entre eso que me sale aquí. Se puede decir que K va a ser igual. Si yo hago la división me sale 2.6657, perdón, redondeado porque me sale periódico, por 10 a la menos 11. Ahora, ¿qué unidades tiene la compresibilidad? Las unidades van a ser metros cúbicos sobre pascales a la menos 1, porque es el recíproco del módulo volumétrico que está en pascales. Ahora, ahí también hay una tabla, la 13.3, que se refiere a módulos volumétricos de ciertas sustancias, ¿verdad? Cuando hablamos de problemas que le piden a uno o despejar de alguna forma cierto valor, así como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces usted va a necesitar tabla 13.1, 13.2 y también la 13.3 para hacer este tipo de problema. Aproximadamente serían 12 o 15 problemas que tiene que hacer de los dos temas que tenemos ahí. Los vamos a dejar para el sábado, para el próximo sábado, tanto la guía como la prueba. Ese mismo día van a hacer las dos cosas, porque yo me atrasé un día, ¿verdad? O dos, en darles el video. Entonces, ahí terminaríamos este capítulo de elasticidad. Hagan los ejercicios. Si tienen alguna duda, me preguntan en el transcurso de la semana. Nos vemos, buena suerte.